A partir de ahora, hablaremos de ruido, la gran amenaza para la salud que nadie quiere escuchar, bajo la conducción de Herman Rojas y gran equipo. Saludo especial a toda nuestra audiencia, especialmente a quienes sufren en silencio el impacto del ruido y los activistas que luchan por el derecho al descanso. Estamos con Onofre Laborde, director de la emisora. Tenemos el honor de recibir a José Luis Linares, biólogo, maestría en Ingeniería Ambiental en la Universidad de Murcia y miembro de la Federación de Asociaciones contra el Ruido. José Luis, bienvenido. Pues bien hallado. Muchas gracias por vuestra invitación, por contar con este simple, humilde funcionario municipal que, bueno, pues intentará hacerlo lo mejor posible en esta entrevista. Bueno, lo hemos escuchado, lo escuchamos en el Ateneo. Nos pareció bastante interesante su intervención y precisamente sobre este aspecto es que vamos a basar la entrevista. Usted planteó que el ruido no es solo una molestia, sino que es un agresor biológico. Y antes de entrar en diferentes materias, pues ayúdenos a comprender cómo es que factores como la frecuencia o la intensidad de un sonido, un ruido, hacen que un ruido sea dañino, más allá de si está alto o bajo. El ruido es bastante más que una molestia, es un estresor ambiental, igual que puede ser la calidad del aire o igual que pueden ser las radiaciones electromagnéticas. El ruido es un elemento multidimensional, tiene muchos componentes, tiene muchas variables y todas esas variables van a afectar de una manera o de otra a los efectos que va a producir en el organismo y no solamente a los efectos que va a producir en el organismo, sino a cómo se va a comportar en el medio. En mi intervención en el Ateneo yo intenté poner de manifiesto la importancia de todas esas magnitudes que componen un ruido, la importancia que tiene la frecuencia. La frecuencia, bueno, pues es la gran olvidada. La frecuencia es, bueno, pues la responsable de los efectos que va a producir el ruido más allá de lo que son meramente auditivos. Ahora veremos qué más cosas puede hacer el ruido. Y la frecuencia, bueno, pues va a determinar también la distancia hasta la que se va a poder propagar, va a determinar también qué materiales puede atravesar y cuáles no, cómo se va a comportar ante un obstáculo y, por tanto, es un elemento muy importante. Los métodos actuales de medición del ruido, utilizan bandas de ponderación que lo que hacen es determinadas frecuencias, eliminarlas o ponderarlas o restarles importancia dentro del conjunto de componentes frecuenciales que integran un ruido. Los decibelios de un ruido están repartidos entre un montón de frecuencias y podemos tener ruidos en donde en las frecuencias muy bajas tenemos muchos decibelios, tenemos una intensidad muy alta en bajas frecuencias y sin embargo en frecuencias medias o en frecuencias altas tener unos niveles más bajos. Al aplicar esas bandas de ponderación, esas curvas de ponderación, lo que estamos haciendo es dejar fuera de nuestro análisis acústico, estamos dejando fuera precisamente esas partes del espectro frecuencial que también nos pueden incidir por una vía no auditiva. Normalmente son bajas frecuencias, las más problemáticas, que no las oímos, pero sí que van a afectar a nuestro organismo. ¿Cómo lo van a hacer? Pues por la estructura que tiene nuestro oído. En nuestro oído tenemos, en el oído interno tenemos la cóclea y la cóclea no es ni más ni menos que un analizador de frecuencias. Exactamente lo mismo que es un sonómetro de los que se utilizan actualmente en ingeniería ambiental para medir un ruido. El caracol está dividido, está organizado desde la base al ápice de ese caracol por una serie de células
que están provistas de cilios, de estereocilios, que van a vibrar, pues dependiendo de qué frecuencia sea la que incide sobre el oído. Cuando un sonido incide en el oído, va a hacer vibrar el tímpano va a transmitir esa vibración a la cadena de huesecillos y el yunque, martillo y estribo, el estribo va a transmitir esa vibración a la ventana oval y esa ventana oval lo que va a hacer es mover pues el líquido que hay dentro de la cóclea. El movimiento de ese líquido lo que va a hacer es hacer que los cilios que componen esas células pues se balanceen. Es como si se creara una especie de oleaje dentro de la cóclea y lo que va a producir es un balanceo de los cilios, que son los que van a generar una serie de efectos a nivel bioquímico principalmente, que se van a traducir también en efectos perjudiciales para la salud. Esa parte del ruido es la que pues necesita un tratamiento diferente. Es la que necesita una revisión de las normas de calidad que se utilizan para establecer los procedimientos de medición. Es lo que hay que tener en cuenta en las nuevas normativas que se aprueben de ahora en adelante, porque están claros los efectos auditivos, pero los efectos no auditivos, que son bastantes, pueden afectar, por supuesto, al corazón, el ruido tiene afecciones en el el sistema cardiovascular, en el sistema hormonal, en el digestivo, en el nervioso, pues prácticamente en todos los órganos del cuerpo. La explicación de por qué un ruido que sobre el papel en un estudio acústico puede haber dado lugar a un resultado de conformidad, en la práctica se traduce en que esas frecuencias del sonido, que no son en la mayoría de los casos audibles o casi audibles, siguen entrando en nuestro organismo, siguen llegando a las células ciliadas y siguen activando todos esos procesos que pues van a desencadenar normalmente respuestas de alerta, respuestas de estrés, con liberación de adrenalina, de cortisol, y a partir de ahí el desencadenamiento de una serie de procesos fisiológicos y bioquímicos que van a afectar al conjunto del organismo. En definitiva, el ruido no se puede seguir reduciendo a una simple cifra de decibelios. Es necesario un análisis más pormenorizado. Es necesario, sobre todo, un análisis por frecuencias. Un análisis por frecuencias incluyendo aquellas que quedan actualmente fuera de los ámbitos de las curvas que se utilizan como referencia para las mediciones. Pero no solamente eso, sino que también tenemos que tener en cuenta los efectos que va a generar el ruido. Fue otra de las cosas por las que más me preguntaron en aquella jornada, y posteriormente tiene unos efectos acumulativos. Las células ciliadas de las que estaba hablando, las células ciliadas son las que están en el interior de la cóclea, esas células que tienen distinta sensibilidad a las distintas frecuencias, no se regeneran. Y cuando están expuestas a un nivel de ruido muy intenso o están expuestas a un nivel de ruido permanente, pues se pueden dañar de manera irreversible. Y eso es lo que hace que también, pues con el paso de la edad, o las personas que tienen trabajos en ambientes muy ruidosos, pues vayan perdiendo progresivamente la sensibilidad auditiva. Por eso también les decía que el ruido tiene ese carácter acumulativo. La normativa intenta hacer un apaño para contemplar ese carácter acumulativo, pero no se llega a una solución eficaz. Los índices, por lo menos en España, que se utilizan para la medición del ruido, aquí utilizamos tanto mediciones instantáneas, normalmente se utilizan mediciones de 5 segundos, y también se utilizan mediciones de periodos de
de mañana, tarde o noche. Tenemos también un indicador global diario, que es el que denominamos LEDEN, que es la media energética de los niveles de ruido producidos durante todo un día, incluyendo el día, la tarde y la noche. Esos indicadores esos indicadores medios tienen un efecto, y es que pues los eventos puntuales que se produzcan en un periodo de 12 horas, en un periodo de 8 horas o en un periodo de 24 horas se van a diluir. Cuando saquemos una media energética de todos esos valores, pues vamos a llegar a unos valores medios pues bastante más reducidos que lo que pueden representar esos eventos, y en la mayoría de los casos vamos a llegar a unos niveles de ruido tolerables, entre comillas. Y digo entre comillas porque el que se cumpla la normativa no quiere decir que nuestro organismo esté a salvo del ruido. El ruido está entrando constantemente en nuestro oído, aunque no seamos conscientes, aunque estemos durmiendo, aunque estemos concentrados, aunque creamos que nos hemos acostumbrado, y va a desencadenar pues una serie de procesos a través de la vía límbica principalmente, que pues normalmente terminan en una respuesta de estrés de nuestro organismo sin darnos cuenta. Por eso les decía que pues el organismo no descansa nunca. El organismo necesitaría tener unos tiempos de descanso, unos tiempos o unos espacios en donde no estuviera sometido a ningún ruido, porque si salimos de una discoteca con un ruido muy elevado y salimos a una calle donde ya no está la discoteca pero tenemos un tráfico elevado, pues seguimos expuestos a un nivel de ruido que va a seguir estimulando nuestros estereocilios, que va a seguir activando nuestra respuesta de estrés y que va a seguir afectándonos al organismo. Una trampa también, entre comillas, que se suele hacer mucho por parte de las empresas aquí en España es fragmentar los estudios por eventos concretos. Es decir, si en una ciudad tenemos una plaza que suele concentrar 20 eventos al cabo del año, pues no hacer una evaluación de los vecinos de esa zona a qué nivel de ruido van a estar expuestos durante todo el año, sino que se va analizando evento por evento. Y eso no es coherente, no es lógico, desde luego no tiene nada que ver con la respuesta de nuestro organismo. Nuestro organismo se va poco a poco deteriorando a nivel auditivo y cuando estamos expuestos también a niveles elevados, a niveles muy prolongados, a otros niveles, ya sea pues, normalmente los efectos cardiovasculares son los que tienen o los que muestran una evidencia más alta en todos los estudios que se han publicado en la literatura científica, bueno, pues al uso. Entonces, bueno, pues esas dos cuestiones, ese carácter multidimensional del ruido, hay que tenerlo en cuenta: frecuencia, duración, los componentes de esa frecuencia. No es lo mismo una baja frecuencia que una alta frecuencia, no es lo mismo un tono puro, una frecuencia pues un poco más o un balanceo de frecuencia un poco más uniforme, no es lo mismo que haya o que no haya componentes impulsivos. Todo eso va a generar respuestas diferentes de nuestro organismo, y todo eso es necesario que se tenga en cuenta en la evaluación del ruido. La evaluación del ruido que se utiliza ahora mismo está basada exclusivamente en los efectos auditivos, y los efectos auditivos, que fue por donde se empezó la batalla contra el ruido, bueno, pues están ya superados en ese sentido. Ahora hemos pasado página y somos conscientes, tenemos evidencias científicas de que ese ruido que nos rodea afecta prácticamente a todos los órganos de nuestro organismo y a muchísimos procesos. Incluso, bueno, hay evidencias, todavía no tienen una consistencia muy alta, pero incluso se pueden relacionar incluso con una diabetes tipo 2, en definitiva.
es algo como para tomarlo muy en serio y no vale reducir el hablar del ruido a hablar de decibelios. Es muy, muy importante lo que usted está diciendo en este momento. Nosotros en Colombia, eh, aquí el representante, bueno, que pertenecía al grupo, un representante de la Cámara, que era Daniel Carvalho, doctor Camilo Sí. Quintero, un abogado, sacó una ley. Dentro de la ley se logró precisamente que no, si una persona infringía, digamos, una violación contra la normativa ambiental o sanitaria, en este caso, por ejemplo, exponer con parlantes con un vecindario, no utilizar el sonómetro porque eso no tiene sentido. Usted dijo algo muy importante, es que el sonido, pues, es un fenómeno policomplejo. Cuando se coge, digamos, se está haciendo un concierto y se coge un sonómetro y lo que usted dijo que lo que hacía el sonómetro es lo mismo que hace la cóclea del oído, el caracol, la membrana timpánica, que es donde están los cilios. Digamos, esto en ingeniería es lo que se conoce como un diagrama de Fourier. Es decir, que se hace una descomposición, lo que hace la membrana timpánica es una descomposición del sonido tanto en intensidades como en diferentes frecuencias. Y lo que usted dice es cierto porque la mayoría de las personas que se quejan por ruido muchas veces es a niveles que están incluso por debajo de la recomendación de la OMS, porque la OMS establece, por decir algo, 55 en el día, 45, 40 en la noche, si no estoy mal, para diferentes fuentes, pero para los aviones es 40 y 45 para medios de transporte, pero muchas personas se quejan, inclusive a niveles de sonido tan bajos pero porque precisamente corresponden a frecuencias bajas, y resulta que las frecuencias bajas requieren una cantidad exagerada de energía para ser transportadas a través del aire. Es decir, casi que se podría decir una persona hipersensible, el último órgano que va a percibir esas frecuencias va a ser prácticamente el oído, pero si la persona es hipersensible, pues las bajas frecuencias por la cantidad de energía que tienen, es posible que lleguen primero otras estructuras del organismo y que sea otra parte del cuerpo la que responda a esas frecuencias antes que sea el oído el que logre discriminar fisiológicamente la presencia de ese ruido. Entonces, pues es un problema muy complejo. Usted ha notado, por ejemplo, si hay diferencias. Yo he notado que las personas que tienen más hipersensibilidad se quejan mucho de las bajas frecuencias. Muchísimo. Bueno, no sé si en España es el caso. Sí. Mira, una cuestión anecdótica. Una de las denuncias aquí en las mediciones de ruido con la normativa española, nosotros utilizamos por una parte el nivel de presión sonora, los decibelios que nos da el sonómetro con una ponderación A. Esa ponderación lo que está haciendo es restar decibelios normalmente del extremo de las bajas frecuencias. ¿Por qué? Pues porque se coge esa curva por entenderse que es la que mejor se aproxima o la que se aproxima a la mayor parte de los sonidos que el oído humano es capaz de percibir y que son los que se presentan en el entorno, pero podemos tener en una baja frecuencia que queda en un extremo de esa curva de ponderación, podemos tener solamente en una banda ya 50 decibelios. Que lo estamos ponderando. Ponderando significa que con una curva de referencia le estamos restando decibelios. Entonces, la resta mayor de esa curva de referencia se produce precisamente en las bajas frecuencias, con lo cual estamos restando potencia real, e incluso si esos decibelios no los perdiéramos y hiciéramos la suma logarítmica de todas las potencias, de todas las frecuencias del sonido que se está midiendo con el sonómetro, seguramente nos saldría un valor bastante más alto. Con respecto a la pregunta, sí. Mira, nosotros tenemos aquí en Cartagena un circuito de velocidad. Los circuitos de velocidad ahora últimamente se han convertido en una
una molestia, bueno, pues prácticamente, por lo que he podido consultar, también en otras partes de Europa, no sé si en otros continentes también, pero en Inglaterra, en Francia también han habido bastantes problemas. Nosotros tenemos un circuito que se construyó en el año 1994. Aproximadamente, aunque hay algún caserío próximo, el núcleo de población más cercano está a 1,5 kilómetros. Cuando se construyó, el circuito empezó a funcionar y no hubieron quejas, no hubieron denuncias, no hubieron problemas de ninguna clase. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 10 últimos años? Pues que se ha producido un cambio en los motores que se utilizan en los vehículos de competición. Antiguamente eran motores de 2 tiempos, en donde predominaban las frecuencias altas, las frecuencias agudas, y pues de hace unos 10 años aproximadamente, pues esas motos, esos motores se fueron sustituyendo progresivamente por los de 4 tiempos. Los motores de 4 tiempos tienen un sonido más ronco, más grave, y los sonidos con baja frecuencia son capaces de viajar bastante más lejos, de propagarse a mayor distancia que las frecuencias agudas. Las frecuencias agudas en el ambiente se quedan antes. Las frecuencias graves no solamente son capaces de viajar más lejos, sino que son capaces de atravesar obstáculos o si no de difractarlos, de rodearlos. En la práctica se ha traducido a que una denuncia que no existía cuando se construyó el circuito en el 94, pues ahora se ha generalizado. Y la explicación que le hemos encontrado es esa, porque no ha habido acercamiento del núcleo de población, sigue siendo el mismo, las pruebas siguen siendo las mismas, pero los niveles de ruido se han modificado. Es cierto que los niveles de ruido que se perciben y que hemos medido en esos núcleos de población, pues en la mayoría de los casos no llegan a alcanzar los valores límites que marca nuestra normativa, pero son perceptibles. Las bajas frecuencias normalmente pues las vamos a percibir de una manera un poco más difusa que lo que podemos percibir una alta frecuencia, que podemos localizar perfectamente de dónde viene. La baja frecuencia tiene genera un poco más de confusión, es como si impregnara el conjunto del ambiente, nos genera una presión en el organismo y está entrando en nuestro oído, aunque no esté generando una señal auditiva extrema que lo esté procesando el cerebro, está activando el sistema límbico, está activando también la otra vía de la que no hemos hablado, tú sí que la has comentado ahora, que es la vía somática. La vía somática es la que genera las bajas frecuencias por la presión que hacen sobre las propias estructuras corporales. Las 3 vías por las que nos puede afectar el ruido serían una vía cortical consciente, que es el ruido que oímos y que interpreta nuestro cerebro, la vía límbica, que sería la respuesta inconsciente, la respuesta de alerta, la respuesta de estrés, y la vía somática sería la que generan esas bajas frecuencias bombeando, impactando nuestro cuerpo. Bueno, pues una de las explicaciones que le hemos visto a eso ha sido el cambio o el predominio actualmente de las bajas frecuencias en lugar de las altas frecuencias. Te decía también que una cuestión anecdótica con la que yo me he encontrado en la práctica es una denuncia presentada por un profesor de música, en donde en su descripción, sin saber nada de normativa del ruido, hizo una descripción tan exquisita del ruido que le generaba la molestia. En su caso, concretamente, se refería a un componente tonal. Un componente tonal es una frecuencia, de todas las frecuencias que componen el sonido, una frecuencia que sobresale sobre todas las demás, concretamente sobre las que tiene antes y después que ella. Esos tonos puros que sobresalen se consideran más molestos y se penalizan también legalmente, con 3 decibelios, con 6 decibelios, dependiendo
del rango de superación. Es un componente frecuencial y aunque, bueno, no tiene, en ese caso no tiene por qué ser una baja frecuencia, puede ser también una alta frecuencia, puede ser también una media frecuencia, pero lo llamativo fue esa cuestión. El oído tan fino de un profesional de la música, pues para ser capaz de identificar y de describir ese impacto. Y lo que sí que está a la voz es algo que creo que es general en todas partes, es la transmisión que se genera a través de las estructuras constructivas. Las bajas frecuencias pues tienen la habilidad de transmitirse estructuralmente y pueden alcanzar, aunque tengamos la discoteca en el bajo, pues al tercer, al cuarto piso o al que haga falta. Tienen longitudes de onda muy largas y pueden llegar a alturas pues bastante considerables. Algunas veces incluso se produce el fenómeno que en el primer piso no generan molestias y en el segundo sí. Y no llegan a generar niveles auditivos que superen esos umbrales que marca la normativa como valor límite, pero sí llegan a ser perceptibles, sí que están entrando en nuestro organismo y sí que generan esa afección, ese impacto en el organismo, porque lo está percibiendo nuestro cuerpo como vibraciones, porque lo está percibiendo también nuestra cóclea en la parte del caracol que le corresponda. Concretamente las bajas frecuencias están al final del caracol, en la zona del ápice, y se están activando todas esas respuestas. Todo esto es muy difícil explicárselo a un político. Yo no sé si lo he dicho o no. Yo trabajo en un ayuntamiento. Ahora por desavenencias con mis superiores, especialmente en temas de esta naturaleza, al verme, bueno, pues un poco incapaz de conseguir nada, pues he intentado buscarme una alternativa dentro del propio ayuntamiento. Estoy en el área de sanidad y ahora pues veo estos mismos problemas, pero ya desde una óptica más sanitaria. El explicarle a un político que 26 decibelios es bastante más que 25 decibelios, eso es misión imposible. Ellos siguen sumando los decibelios como si fueran medidas lineales y ellos siguen utilizando las magnitudes como si fueran melones o naranjas. Entonces, es muy difícil dentro de las administraciones luchar contra esa tendencia. ¿Para qué decirte, ponerte a explicar lo que son? Yo lo he intentado, he conseguido algunas cosas, pero explicarles lo que son un impacto por un ruido de baja frecuencia, que para mí son ahora mismo el caballo de batalla, es lo que yo creo que habría que, de cara a un futuro, nosotros, el Ministerio de Medio Ambiente de nuestro gobierno, ha iniciado la tramitación de una revisión de la normativa estatal y una de las cosas que tiene encima de la mesa es plantear esa cuestión, el ver de qué manera vamos a abordar esos ruidos que tienen unas componentes frecuenciales que afectan más allá de lo que es el oído propiamente dicho, más allá de lo que son los efectos auditivos. El sistema que nosotros tenemos no equilibra. Nosotros tenemos una especie de sistema de compensación, unas penalizaciones que establecemos sobre el nivel de presión acústica medido con el sonómetro, dependiendo de la cantidad de frecuencias bajas que pueda tener el sonido. Pero la penalización máxima que se puede establecer por ese sistema son 6 decibelios, cuando a lo mejor hemos estado restando ya 25 decibelios de golpe en una baja frecuencia que no ha entrado en nuestro abanico, en nuestro
horizonte de mediciones con las curvas de ponderación que se utilizan. Nosotros utilizamos, me imagino que igual que en el resto del mundo, la curva de ponderación A, que especialmente las bajas frecuencias son las que atenúa, las que Sí. resta, las que aminoran. José Luis, no, pues, entonces, si con han esto, sido, no, he han sido, qué pena, José Luis. No, José Luis, afortunadamente tenemos una segunda parte, creo que nos ha ilustrado bastante bien, y fíjense que fueron solamente 2 preguntas que le hice y nos ha dado bastante información, y con base en esto vamos a continuar precisamente la segunda parte. Nos ha quedado muy claro que esto es un asunto que va mucho más allá de la intensidad, los decibelios celulares, es una trampa de los logaritmos. Y Sí. pues agradecemos a usted y a toda nuestra audiencia por haber estado pendientes en esta emisión, y nos vemos dentro de 8 días. Nos despedimos de toda nuestra audiencia y nos vemos en una siguiente emisión con José Luis Gómez, biólogo y miembro de la Federación de Asociaciones contra el Ruido. Gracias a todos. Muchas gracias. Ha finalizado Ruido. Hasta una próxima edición.